Una vez que empezamos a usar referencias, que empezamos a usar números, que empezamos a usar otras celdas, nos pueden dar algunos errores, incluso pues entre la misma fórmula, aunque no hagamos uso de celdas o referencias externas, absolutas, relativas o mixtas, nos pueden dar ciertos tipos de errores que pues realmente todos vienen determinados de una acción. Por ejemplo, aquí tengo una lista que es el error que nos aparece como valor, nombre, que nos aparecen varios gatitos, div 0, ref, nulo y nd. Tenemos el por qué nos da cada uno de estos errores y cómo podemos hacer una solución a ellos. El primero es el valor, que el valor, este error nos va a aparecer cuando estamos haciendo en una fórmula estamos usando datos numéricos y por alguna razón hacemos referencia a un dato que no es numérico. Por ejemplo, en B2 yo tengo texto. Cuando yo, aquí como tal, este es texto, no es una operación y no es una función como tal, ahorita en este momento es texto. Si yo le quito aquí la comilla simple, ahora sí se convierte en función, pero por lo pronto es texto. Así es que si yo estoy haciendo una multiplicación de números y quiero agregarle un texto a esa multiplicación, me va a dar el error valor. Vamos a ver cómo va a funcionar y por ejemplo aquí voy a poner Paco en la celda B5 y voy a hacer la multiplicación que está aquí arriba, que es 12 por 3 por lo que tenga en B5 por 32 y me dice que tengo un valor. Entonces, ¿por qué es un valor? Porque estoy haciendo referencia a un dato que no es numérico dentro de una fórmula que está usando puros números o puros datos numéricos. Así es que este es el primer valor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cambiar nuestra referencia o nuestra referencia darle un dato numérico, por ejemplo aquí un 4 y listo. Entonces se nos quita el error valor. Realmente, bueno, lo primero es detectar qué error y saber el por qué y con esto pues nosotros vamos a saber dar una solución de manera bastante rápida. Listo, entonces ya tenemos la solución a nuestro error valor. Vamos a continuar con nombre, que el nombre es cuando estamos haciendo uso de una función, estamos haciendo una referencia, pero está incorrecto, está incompleto, está mal escrito. Por ejemplo, aquí estamos trabajando con una versión en español. La función sum está en inglés, funciona para la distribución en inglés, pero en español la función o el término sum no existe para ninguna función, por lo tanto me va a dar un error porque no reconoce esa función. O incluso si yo pongo correcto el nombre de la función, que sea suma, mi nombre de la función es suma, pero estoy haciendo referencia a una celda que no existe, ahí también me va a dar un nombre. Entonces, tengo mal el nombre de la referencia o tengo mal el nombre de la función. Vamos a probar y vamos a hacer aquí en B5 suma, pero no le voy a poner suma como tal, le voy a poner sum y voy a sumar el 2 y el 3, cierro mi paréntesis y doy enter. Entonces me aparece el error nombre. ¿Por qué? Porque no reconoce en este caso el nombre de la función, que es como sum. Así es que solucionamos este error checando pues la sintaxis de lo que estamos usando para ver si es correcto el nombre de la función o es correcto la referencia a la que estamos haciendo. Perfecto, entonces después vienen los numerales o los signos de gato que nos aparecen cuando una operación o cuando un dato no cabe en una celda. Por ejemplo, yo aquí voy a multiplicar dos números que estén un poquito grandes y voy a ponerle, por ejemplo, igual y voy a poner un número por otro número. Entonces, aquí sí aparece porque me lo puso con un exponencial 2.28 con exponencial a la 10. Pero si yo le doy un formato de que me ponga el número completo, aquí en inicio número, personalizada, que no me lo ponga como estándar, sino que me agregue todos los datos, le voy a poner aceptar y ya no me cabe el número. Como tal sigue siendo un número, pero esto indica que ya no cabe en este espacio, en este ancho de celda. Lo que toca pues es ajustar para que ahora sí quepa toda la información que tengo en mi celda y no aparezca así como numeral. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá, el div ya no cabe, pero sigue estando el texto como tal div. Así es que los gatillos los solucionamos únicamente ajustando el ancho de la columna. Perfecto, nuestro siguiente número es el div.
entre un 0. El div 0 es cuando estamos dividiendo un número entre un número 0. Cualquier número entre un número 0, por ejemplo, voy a dividir el 20 entre 0 y le doy enter. Y esto me indica que no puedo hacer una división entre un número 0, así es que la solución pues es cambiar el número 0 para que me quite este error. Después tenemos el ref. El ref es cuando no encuentra Excel la celda a la que está haciendo referencia. ¿Esto cómo sucede? Ok, vamos a hacer el ejemplo un poquito acá más adelante. Por ejemplo, yo tengo un número en I1 que es el 12 y tengo otro que es el 3 en J1. Entonces, si en K1 yo le pongo que multiplique lo que tengo en I1 por J1, me dice que es un 33, perfecto. Y no pasa nada hasta aquí, está todo excelente. Pero si por alguna razón, por algún motivo, yo tengo que eliminar la columna J, vamos a eliminar la columna J con control menos. Ahora ya me dice que está haciendo un ref. Entonces está haciendo ref o quiere hacer referencia a una ubicación que no encuentra. Así si tenemos, por ejemplo, referencias a archivos o hojas de diferentes libros y ese libro se borra, se cambia de ubicación o ya no encuentra la referencia, me va a aparecer ese tipo ref. Entonces aquí nada más la solución sería actualizar mis celdas o mis referencias. Y esa es la solución a este problema o a este error que nos marca Excel. Entonces, este es el ref. El nulo realmente no es muy común, pero se trata de hacer referencias o a estar haciendo referencias a datos como una intersección. Esto es una intersección, pero cuando no hay una intersección entre los datos como tal, me va a marcar nulo. La solución, pues en este caso, es hacer bien también la referencia y hacer la suma. Hacer bien la suma con la referencia, por ejemplo, de A2, con sus 2 puntos para que haga la referencia y seleccione bien el rango de celdas, A de 2, y listo, aquí me dice que es un 0, pero sería hacer bien las referencias. Por ejemplo, el espacio, como les digo, es un operador que marca intersección, los puntos es para seleccionar el rango. Y por último tenemos el ND o el NA, que es no disponible, y que realmente ocurre cuando se está buscando un valor y ese valor no se encuentra. Por ejemplo, vamos a hacer aquí el ejemplo con algo sencillo. Por ejemplo, si yo quiero buscar mi nombre, Paco, y este es el valor a buscar, realmente funciona más con las funciones de búsqueda, cuando está buscando un valor y no lo encuentra. Y acá tengo, por ejemplo, este es el nombre y es el valor que voy a buscar, y acá tengo otra vez nombre y edad, y aquí tengo, por ejemplo, el nombre de Anaís con su edad de 26 y tengo el nombre de Edgar con la edad de 25. Entonces, si yo quiero buscar Paco entre esta pequeña base de datos o este pequeño matriz o rango de celdas, voy a usar la función buscar v, y voy a buscar el nombre Paco. ¿En dónde lo voy a buscar? Pues lo voy a buscar aquí en este rango de celdas. Si lo encuentra, pues quiero la edad que está en la columna número 2 y la quiero exacta. Entonces voy a poner que la quiero en falso. Y aquí se me fue Entonces me regresa el operador ND, que el ND se va a corregir con una función que se llama si.error o ND como tal, que se llama si.nd. Entonces, ¿qué pasa si me obtiene un ND o un no encontrado, un no disponible? Que pues se soluciona realmente haciendo pues una excepción, ¿no? Si no encuentras el valor, pues entonces pon un mensaje de no encontrado. Por ejemplo, vamos a trabajar con el si error. Por ejemplo, si esta función me da un error, si.error, si esta función que acabo de poner me da error, entonces vamos a poner un mensaje que diga no encontrado. Y listo, entonces como no lo encuentra, en lugar de regresar el ND, que es no disponible, regresa un valor que yo acabo de asignar, que si la función con la que estoy trabajando es un error o regresa un error, entonces
haz una excepción y no pongas el error, sino pon este mensaje que te acabo de configurar, que como tal dice no encontrado. Y así es como se nos pueden mostrar algunos de los errores más comunes en Excel, que como les digo, vienen de pues escribir algo mal o de hacer alguna referencia mal o de borrar algún valor. Y pues realmente la solución es, primero, como comenté, el saber por qué ese error, el saber por qué nos está apareciendo ese error, y ya pues si sabemos por qué, vamos a saber rápidamente cómo darle una solución.